Por si fuese el caso que deseare comunicarse con algún amante, y que éste viviese en cualquier país del continente, Márquez le obsequió a Jimena, su mujer, un celular bastante antiguo. Y le pidió a un técnico amigo, versado en electrónica, que le limitara la frecuencia a solo 1 kilómetro a la redonda. Esta silenciosa sospecha hacia ella comenzó poco después de casarse, cuando le sugirió que, desde ese día en más, llevara su cabello resguardado por un pañuelo de seda. Se lo regaló el día de su cumpleaños, comentándole que lo haría sumamente feliz si lo llevara puesto. Y como viera que condescendiese ante su pedido, también le instó a que, por su bien, por su salud, y por otros temas que luego no recordó cuáles fueron pero que, sin embargo, mantuvo la costumbre de perpetuarlos. La vistió con pollera hasta los tobillos. Y que se olvidara de sus zapatos de tacón, debiendo cambiarlos por unos de suela chata. Márquez hacía lo posible para que, en su rostro, se mantuviera la felicidad de verla ir así, y también que la vinieran a visitar sus amigas, sin cuestionarle su atuendo. Porque además estaba el hecho que, ya fuesen sus camisas o blusas, debían de ser 2 o 3 talles más amplios de los que hubiese usado antes, para evitar que los hombres, o incluso las mujeres, adivinasen el peso o volumen de sus senos y se regodeasen ante una posible caricia. Debajo de su pollera Jimena usaba, en lugar de bombacha, un pantalón corto de ciclista o de gimnasta, evitando que, al sentarse, alguien fuera capaz de indagar entre sus muslos, deseando saber si su vello púbico sobresaliera o lo mantuviera perfectamente rasurado. Cuando Márquez pensaba estas cosas, de inmediato se encerraba en el garaje y practicaba golpes de karate en una tabla que tenía colgando del techo. Si bien ya hacía años que había dejado el deporte, de igual manera siempre recordaba los ataques más certeros, los que mejor le salieran. El instante propicio era auspiciado por los peores pensamientos que arribaran a su mente, y que tuvieran que ver con hombres acercándose a Jimena con ansias de percibir hasta cómo oliera. Por ello, tenía en depósito una considerable cantidad de barras de jabón de potasa, con los que ella se higienizaba. Nada de agua de rosas o jazmines, su olor, sobre su piel, debía de ser siempre neutro. Otra razón principal, por el tema del olor, era que evitara transmitirlo a Márquez, sabiendo que el momento en que más riesgo corriera fuese durante el coito. Este era un asunto delicado. Cuando el nivel de testosterona de Márquez subía a estratos alarmantes, le pedía que se quitara el pantalón de ciclista y se tumbara en la cama. Amparado por la pollera, la que ordenara no quitársela, Márquez hacía uso de su miembro, debiendo buscar a tientas su recorrido entre los muslos. Según entendía, era como el acto sexual de las palomas. El palomo se subía sobre la paloma y su acto duraba apenas 2 o 3 segundos, nada más, luego se marchaba. Otro de los aspectos que cuidaba era en las deposiciones que Jimena efectuara. Le pedía que, cuando culminara, no vaciara el agua del inodoro, que iría a controlar su estado.
Quedaba observando el excremento, su textura, en la búsqueda de hipotéticas tenias o diminutos microorganismos reveladores de cualquier enfermedad fácilmente transmisible. También revisaba su orina, motivado por el mismo propósito. Y si estuviera en su periodo, se abstendría de hacerle el amor hasta tanto se convenciera que hubiese pasado. Con respecto de sus amistades, cuidaba por si alguna tuviese antecedentes sospechosos. Se lo había inculcado convenciéndola de la existencia de mujeres que trabajaban haciendo espionaje para otros gobiernos y que deberían estar atentos. Cuando llegaba a casa alguna invitada a tomar el té, de inmediato Márquez se hacía cargo de la conversación, tratando de investigar al detalle toda su vida personal. Pero esta función la ejercía muy encubiertamente, sin que el interlocutor se diera cuenta. A los pocos minutos ya contaba con un resultado satisfactorio. Todo este cúmulo de hechos lograba que Jimena se olvidara hasta de la edad que tuviera. Y que había oído hablar, una vez, a un destacado filósofo diciendo que la vida transcurría muy velozmente y que no había que dejar pasar las buenas oportunidades que brindara. La mirada de Jimena, recordando, quedaba fija, inmóvil en un horizonte que pudiera estar conformado por un paisaje urbano, un parque o las mismas paredes de la casa. Y ante la presencia de Márquez, esa misma mirada debía activarse, olvidándose de todo para estar al tanto de lo que dijera u opinase su marido. Sabía que la menor desobediencia a sus rígidos cánones pudiera desatar su cólera, la que nunca había conocido pero que, sin embargo, intuyera, albergándola adormecida en su interior. Lo notaba cuando se encerraba en el garaje a golpear su tabla, con sus dedos como piedras que desconocían lo que era acariciar a una mujer. Jimena evocaba a su madre, cuando le aconsejaba que se casara cuanto antes con él, por haber pasado los 30 y todos esperando que les diera un nieto con quien soslayarse. A pesar de los cuidados que tuvieron, Jimena había pasado los 40 sin haber quedado embarazada. Pero el temor de cuestionarle si se debiera a un problema de infertilidad, hacía que callara, encontrando el gozo en la ingesta privada de películas y videos de alto contenido erótico. Ante tal situación, su ser más íntimo se congraciaba con el disfrute visual. Márquez desconocía la necesidad psíquica de su mujer. Y si se hubiese enterado, la usaría como tabla de entrenamiento para sus golpes. Jimena lo sabía. Todos los movimientos que hiciera, en procura de respirar libremente, debían hacerse con sumo cuidado. La misma cautela que Márquez tenía al efectuar su trabajo. Le gustaban aquellos en donde la adrenalina se le alterase. El oficio, para él, debía tener riesgo, por eso se dedicaba a pintar murales publicitarios en grandes edificios. Sentado en su tabla sujeta por correas, podía balancear sus piernas en el aire, mientras pintaba y entonaba una de sus canciones predilectas. Contaba con el apoyo de Paco, su colega, que cuidaba el perfecto mecanismo de la roldana. Paco ya había pasado los 70, y había comenzado en el trabajo desde muy chico, nunca temiendo a las alturas. Pero en la empresa ya no lo dejaban más colgarse, por motivos de salud, quedando siempre arriba, en la terraza, vigilando el correcto funcionamiento del mecanismo para subir o bajar el pequeño andamiaje donde Márquez se sentaba. Lucio creyó en el amor a primera vista cuando la ayudó a juntar los productos que había comprado en el mercado, al romperse una de las manijas de su bolsa. Se apresuró a ayudarla. Y un soplo repentino de viento desató el nudo del pañuelo que escondía sus cabellos, y volaron también, al unísono. En los ojos y en la sonrisa de Jimena se dibujó el agradecimiento. De inmediato pensó que Lucio, así había dicho que se llamaba, era un hermoso ejemplar de hombre. Alto, delgado, de su misma edad.
además de ser todo un caballero al acompañarla hasta la puerta del edificio donde vivía Jimena. Ella arregló su pañuelo, ajustándolo en su cabeza, y sí, claro, deseaba volver a verlo. Dotado de un hablar sumamente sensual, Jimena fantaseaba con que le susurrara tiernas frases al oído, las que hacía mucho tiempo no había vuelto a escuchar. Al ver la manija rota de la bolsa, Márquez preguntó qué había sucedido. Y sí, se rompió una manija. ¿Había algo de malo en eso? Márquez pareció no entender, tampoco porque el pañuelo que cubría sus cabellos se encontraba desprolijo. Afuera había mucho viento, explicó Jimena. La buena suerte, o el destino, de acuerdo a cómo lo interpretara ella, quiso que Lucio viviera cerca. Y que no hiciera falta preocuparse por si estuviera dentro del rango que captaba su celular. De esta manera, los mensajes entre los dos se agilizaban, pudiendo programar los encuentros, mayormente realizados en el mercado, donde siempre hallaban un rincón para poder platicar o, incluso, besarse. En la medida en que Jimena persistiera en ver los videos eróticos, más se acrecentaban sus deseos sexuales. Pensaba secretamente en Lucio, al asear la casa o cocinar, siendo los momentos en que Márquez no importunaba con cualquier tontería. Que si últimamente la pintura para los muros estuviese resultando de baja calidad, o que a su andamio de trabajo le deberían cambiar las sogas o que la empresa debiera renovarle el uniforme y así varios temas, escuchados por Jimena mientras intercalaba sus propios pensamientos. El jueves a la tarde se presentó una gran oportunidad. Márquez tenía que pintar una pared lateral de un edificio, y estaría fuera gran parte del día. Jimena y Lucio se encontraron en la entrada del mercado habiendo planeado, desde allí, ir a un hotel. Eligieron una habitación económica. Lucio, desnudo, sentado en la cama, contempló a Jimena quitarse el pañuelo de la cabeza, dejando en libertad sus cabellos largos hasta la cintura. Luego fue su blusa, al descubierto sus senos firmes, y su falda que guardaba un pantalón corto de gimnasta. Esta última prenda fue, a pedido de Lucio, quitada por él, de manera lenta, sin apuro, para descubrir un monte de Venus que fue cubierto de besos. Jimena gozó del sexo como nunca antes lo hubiese hecho, considerando a Lucio como el hombre que mereciera tener como compañero. En la última reunión que efectuaron los vecinos del edificio, se acordó mancomunadamente que el ala oeste debía repintarse. Pidiendo la palabra, Márquez, en compensación a que todos le permitieran mantener su tabla de entrenamiento colgada del techo del garaje, se ofreció a hacer el trabajo de manera desinteresada. Que si quisieran, le dieran a Paco, su ayudante, una pequeña remuneración, nada más. Todos opinaron a favor, sabiendo lo prolijo que era en los trabajos que hacía. Además, se ahorrarían gastos que, de lo contrario, deberían abonar a alguna empresa de obras en altura. Márquez consideraba que sería una tarea sencilla, dado que el edificio constaba solamente de 6 pisos. Enterada que ese día habría reunión con los vecinos, Jimena lo había elegido para otro encuentro sexual con Lucio. Eso le permitió regresar sin que Márquez se enterase y darse una ducha rápida, desprendiéndose de todo indicio de amor físico que hubiese quedado impregnado en su cuerpo. Al descender el agua por su piel, cerraba sus ojos recordando el suave recorrido que habían hecho las manos de Lucio por sus senos y su cola, mientras ella cabalgaba como amazona sobre su pene. El día elegido para hacer el trabajo de pintura amaneció radiante de sol. Paco llegó puntual, instalando todos los aparejos en la azotea. Márquez ya estaba listo, con su mameluco puesto. Se asomó al parapeto de concreto, mirando hacia abajo la calle.
Estaba acostumbrado a edificios mucho más altos. Se sentó en su tabla, acomodando la lata de pintura y el rodillo, mientras Paco accionaba el mecanismo para iniciar el descenso. Al promediar la mañana, y ya llegado al cuarto piso, descubrió la presencia de un taxi que estacionó en la puerta del edificio. Desde la altura, no le fue difícil distinguir a Jimena que salía, acercándose a la ventanilla del vehículo y hablando con el conductor. Luego entró, para volver a salir a los minutos. Pero esta vez la notó distinta, ya no tenía el pañuelo en la cabeza, permitiendo que sus largos cabellos jugaran con el viento. Además, no llevaba puesta su pollera, sino pantalones, que marcaban el contorno de sus glúteos, los que serían codiciados por cualquiera. Calzaba zapatillas, artículo que le había prohibido desde hacía tiempo. Y lo más sorprendente de todo, llevaba una maleta y una mochila a su espalda. Márquez le gritó varias veces, increpando su nombre y lo mal nacida que era, pero ella no lo escuchó. Subió al auto y éste desapareció en la distancia. Márquez se revolvió nervioso, encolerizado lo suficiente como para bambolear su tabla de un lado a otro. Le gritó a Paco que lo subiera de inmediato, y Paco le oyó, desde la azotea, que el mecanismo se había trabado. Preso de furia infernal, Márquez comenzó a trepar por la soga, haciendo uso de sus conocimientos de karate, karate-do, Sipalski y jiu-jitsu. Alcanzando la azotea, le dijo a Paco que tenía algo importante que hacer. Bajó a su departamento. Dentro, se encontró con bastante desorden, en especial, en el dormitorio, donde había vestidos y otras prendas tiradas por el piso y sobre la cama. Enceguecido por su ira, encontró el pañuelo con el cual escondía sus cabellos, y además la pollera y el pantalón de gimnasta. Los zapatos de suela chata, arrumbados en un rincón. De inmediato tomó su celular y la llamó. Aunque más no fuese, le gritaría por teléfono, ordenándole que regresara. Pero en lugar de la voz cálida y aterciopelada de Jimena, una grabación de operadora le respondió: Lo sentimos, pero su comunicación no puede efectuarse debido a que se encuentra fuera del área de cobertura contratada.